¿Por qué entreno tan bien y juego tan mal? Es una pregunta que a los entrenadores, a los psicólogos deportivos les llega mucho y por eso estamos con un entrenador y psicólogo deportivo y amigo de la casa, que es Diego Fuentes, que está radicado en España trabajando en el pádel y que está en contacto nuevamente con nosotros. Diego, bienvenido una vez más a Rey Pádel. ¿Cómo estás? Gracias, Manu. Feliz de estar nuevamente aquí, feliz también de seguir compartiendo y además de seguir ampliando este universo de la psicología y el pádel, así que muy agradecido de estar nuevamente aquí. Bueno, voy a ir con lo primero y con lo más general, que es el título de este podcast, de este capítulo, que es ¿por qué entreno tan bien y juego tan mal? Que es tan común, ¿no? Uno se siente tan bien entrenando, todos los golpes te salen bien, y después llega al partido y dice, pucha, no me está saliendo esto. Bueno, esta quizás es la gran pregunta del universo del entrenamiento, tanto para los entrenadores como para los psicólogos, que al final lo más difícil de todo es traspasar lo que entrenamos a la pista, a la cancha o incluso donde te toque en el deporte que sea, pues este no es solo un problema del pádel. Eh, y creo yo que hay una razón evidente, y que incluso llega a ser tan evidente que la pasamos por alto, que las condiciones de entrenar y jugar no son exactamente las mismas. O sea, ahí ya entramos a una base muy clara, ¿vale? Y aunque no lo parezca, afecta mucho más de la cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, hablamos del fútbol, que siempre existe un visitante y un local, o la mayoría de las veces, y siempre hablamos de que el local tiene una ventaja. A veces uno lo mira afuera y dice, bueno, ¿qué tanta ventaja si la La cancha de cancha es la fútbol sigue teniendo lo misma, mismo? somos 11 contra 11. Te creo cuando te toca jugar, no sé, en Calama o en La Paz, en el Alto, ahí sí que dices, vale, esta condición no estoy acostumbrado, pero en el resto del tiempo, bueno, afecta y muchísimo y más de lo que uno cree, ¿vale? Y yo tengo tres primeros puntos que nos marcan la gran diferencia de por qué entrenar y jugar son cosas tan distintas y por qué cuesta tanto pasar de un lado para otro, ¿vale? A ver, A ver, la primera es un poco lo que hablábamos antes con este tema de la localía visita, que es el control del espacio, ¿vale? Normalmente el lugar físico donde entrenamos y jugamos no son los mismos, ¿vale? Quizás en el pádel se da igual con bastante frecuencia que yo entreno en un club y juego y tiendo a jugar en ese. Pero es muy natural que no. Cualquiera que, por ejemplo, hoy día juegue algún circuito de FEPACHI o algún circuito privado podrá sentir o darse cuenta que no juega en el mismo lugar que entrena. Y eso ya conlleva un elemento psicológico al cual hay que ir adaptándose. En el pádel, evidentemente, el tipo de pista, la velocidad a la que se juega, si estamos más cerca del mar o estamos más cerca de la cordillera por el tema de altura. Al final, eso ya automáticamente genera un elemento en el cual el cerebro tiene que hacer un proceso de adaptación, ¿vale? incluso yo te diría, Diego, cosas como a veces detalles más pequeños aún, más chicos, como, no sé, tú entrenas en un lugar donde sabes dónde está tu banquita, donde pones tu bolso ordenadamente, y acá llega a un torneo donde la banquita no es la misma y hay una silla o no hay nada, y se te empieza a desconfigurar un poco tu sistema, ¿o no? Absolutamente. Lo hablamos en un podcast anterior, el tema de llegar al lugar, que hay veces que no sabemos llegar. Y ya eso nos Claro. genera un estrés, un proceso cognitivo. ¿Para qué hablar de otros detalles, como por ejemplo la bola que se ocupa? O sea, a Claro. ver, ninguno de nosotros tiende a entrenar normalmente con bolas nuevas. Y cuando nuevamente vamos a jugar un torneo, por lo general se ocupan bolas nuevas. Claro. Eh, Aquí me ha tocado en Madrid estar en academias donde, no sé, estuve hace poco ahora para el Premio de Madrid en una academia con un grupo de chicos, pero la semana siguiente, perdón, se jugaba el Premier de Madrid con una bola, y en ese club esa semana se entrena con esa bola. Y se saca y se abre un cajón nuevo de bolas para eso. O sea, la idea de que tu condición cambia según cómo entrenas conlleva un proceso psicológico de adaptación y eso es necesario, o sea, es un esfuerzo que tiene que hacer el cerebro y nuestro cuerpo para adaptarse y eso evidentemente ya conlleva llamémosle, un primer obstáculo para hacer las cosas de la misma manera, ¿vale? Perfecto. Eh, Otra cosa que es un poco clara es lo que yo llamo la gestión de la actividad, ¿vale? Que es que cuando nosotros estamos entrenando, tenemos quizás compañeros o quizás entreno solo, pero tengo normalmente un entrenador, ¿vale? Y ese entrenador gestiona, ¿se entiende? ¿Qué significa eso? Me dice
dice que tengo que hacer. Y eso ya es un hecho de la causa. O sea, yo cuando voy a entrenar estoy 60 minutos, 90 minutos con una persona que me dice qué hacer, me está corrigiendo de manera constante, me está marcando los tiempos de pausa, los tiempos de recuperación, pero cuando juego no pasa eso. O sea, yo no tengo un director técnico que punto tras punto me está diciendo qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Si tengo suerte, tengo un entrenador en el banquillo. Claro, pero Eh, no siempre tampoco. y no es la realidad. O sea, hoy día vemos Mm. jugadores de Premier Padel que no tienen entrenadores en el banquillo. Y por Sí, ahí, ya para el resto. claro, y por ahí tenemos la suerte quizás en un torneo que tenemos algún amigo que sabe más o menos, que tiene alguna capacidad de ayudarnos, de que se sienta ahí con el lado y nos dice un par de cosas. Incluso a veces peor, tenemos 10 encima diciéndonos qué hacer y es un desastre. ¿Vale? Entonces este es el segundo punto. Pasamos de una actividad súper dirigida y súper esquematizada a una actividad súper desesquematizada. O sea, ya es un lugar probablemente distinto al que estamos acostumbrados, ahora funciona de una manera distinta a la que funcionamos, ¿vale? Claro, Y la dinámica es distinta. absolutamente. Y tercero es que evidentemente el factor triunfo-derrota entra a cuajar directamente, ¿vale? O sea, por mucho de que el entrenador se esfuerce en generar dinámicas de trabajo que conllevan cierta Tensión condicionante de de no ser competencia, ¿no? claro. O sea, el típico esto de que hacerte pasar por debajo de la red que uno no quiere, claro, tú uno en un entrenamiento quieres pelear lo que más puedas para no pasar por debajo de la red, pero eso no duele tanto como perder un partido. Sí. Y eso evidentemente ya entra a un input psicológico que es mucho más complejo y mucho más profundo. ¿Para qué hablar de la presencia de terceros? Que te está mirando quizás el próximo rival, que te fue a ver la familia, que están tus amigos, que uno no quiere perder, que uno no quiere hacer un mal trabajo. Bueno, es bastante amplio la gama de emocionalidades que incluye el hecho de competir. Entonces ahí yo ya visualizo el primer gran problema. O sea, yo siempre digo, el entrenamiento es un laboratorio, ¿vale? Es un laboratorio donde está todo medianamente controlado y conocido. Por mucho de que uno intente establecer variables caóticas que intenten desordenar todo, pero una cosa es un laboratorio y otra es la vida real. Y la vida real de la competencia eh, tiene de todo, tiene absolutamente de todo. Y ahí, Así que eso, Diego, bueno, el pádel tiene ciertas particularidades de otros deportes, ¿no? Que también a veces pasa que tú entrenas y entrenas y entrenas solo con tu entrenador, pero llegas a la competencia o al partido y estás con un partner. Y también eso te cambia, obviamente, todo, o sea, cómo te lleves con el partner, cómo anduvieron ese día en la química, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy distinto. sí, absolutamente. Y ahí entra una quizás de las discusiones más entretenidas a nivel como de redes sociales que yo he escuchado el último tiempo, si el pádel es un deporte de equipos o un deporte individual que se juega en equipo. Eso está muy Sí, entretenido. Yo personalmente soy de la idea de que el pádel es un deporte de equipos. Una cosa es cómo tú entrenes o cómo tú tomes tus decisiones en torno a con quién vas a jugar y todo, si entrenas con más gente o no, pero al final es un deporte de equipo porque hay dos dentro de la pista. O sea, por mucho que en el fútbol un grupo de jugadores entrene por un lado y otros por el otro, la selección es un ejemplo claro. Los jugadores de la selección no entrenan juntos, pero no podemos de la decir que selección cuando de de fútbol, fútbol, perdón, de Chile, por ejemplo, di o mal el cualquier ejemplo, pero selección, claro. bueno, sí, o cualquier selección, los jugadores no entrenan juntos, pero tienen que jugar juntos. No vamos a decir entonces que el Mundial de Fútbol es un deporte de jugadores individuales. No, no, es un deporte Y ese, colectivo. ese es un gran problema también para los directores técnicos de selecciones de fútbol, que siempre lo dicen. Yo tengo a los jugadores un par de días nomás antes del partido y con eso tengo que hacer magia, pero no los tengo como los directores técnicos de los clubes, que los tienen toda la semana, todos los días, para poder preparar sus estrategias y sus cosas. Absolutamente. Mira, yo quizás voy a hacer incluso una estadística súper reduccionista, pero en cierta manera creo que tiene sentido. Las parejas de pádel que hoy día están ocupando los primeros lugares son proyectos de largo plazo. O sea, en el caso de los hombres ya es un proyecto de 3 años y el de Chingo Galán, que es la pareja número 2, ya lleva 2 años casi completos, si no me equivoco.
Y en el caso de las mujeres, Ari y Paula es un proyecto que lleva toda la historia de Premier Padel. Y en el caso de Yemen y Delphi, que hoy día son la pareja número uno por número, a lo menos ha sido un proyecto que ha durado todo el año. Incluso, ¿Vale? Diego, a ese nivel, al más alto nivel profesional de pádel, hay muchas parejas que tienen su propio entrenador. Cada integrante de la dupla tiene su propio entrenador y no siempre entrenan como dupla juntos, que también no es lo ideal, según lo que mucha gente dice de los cuerpos técnicos de los jugadores, de las parejas. Es una situación que pasa. Claro, claro, pero al final, bueno, ahí yo he escuchado varias opiniones y he tenido oportunidad de hablar con algunos entrenadores, incluso entrenadores de algunos de estos jugadores que estamos mencionando, y tienen opiniones súper diversas. O sea, algunos que son súper a rajatabla de que tiene que ser equipo y ojalá mientras entrenen juntos la mayor cantidad de tiempo, mil veces mejor. Otros que se lo ven con mayor libertad o más contextual este tema de entrenar separado. Pero por lo menos el hecho de que se entiende como un proyecto común, que tiene lineamientos y que cada parte, incluso preparadores físicos, psicólogos, nutricionista, incluso por temas logísticos, va todo coordinado, creo yo que funciona mucho mejor, porque al final vamos entendiendo de que dentro de la pista eso se traduce, y aquí vuelvo un poco a lo que veníamos hablando. Una de las grandes elementos del pádel es que es un deporte que tú convives con una otra persona dentro de la pista, ¿vale? Y eso evidentemente ya hace que hayan nuevamente factores difíciles de hacer funcionar, de pasando de entrenar a competir, porque también eh, ya que sean dos, es el doble de cosas que pueden pasar por la cabeza de los individuos y no todos reaccionan de la misma manera, ¿vale? Desde ahí también que lo comenté en otro capítulo anteriormente, para mí el pádel es un deporte donde te entra demasiada información en la cabeza. Y eso significa que es como cualquier computador o el teléfono, que cuando tú estás haciendo muchas cosas a la vez se pega, o sea, no avanza. O se calienta, que pasa mucho en los jugadores, ¿ah? Claro, claro, lo dijiste perfecto, se calienta y al final el procesamiento de información es súper complejo, ¿vale? Entonces, esa característica particular que tiene el pádel, que es demasiada información en un juego que es muy rápido y que están pasando muchas cosas a la vez, incluso el espacio físico es súper pequeño, provoca de que esa condición es difícil de simular en entrenamiento. Mm. ¿Se entiende? Aquí te cuento una anécdota que a mí me pareció súper entretenida, que no tiene que ver con pádel, tiene que ver con fútbol. Hablando con un dirigente de un equipo de fútbol de Chile, que no voy a decir para no revelar el Mm. secreto, ellos me contaban que hace unos años atrás a este equipo le tocó pelear una final de liguilla, ¿vale? Y en el primer partido quedaron con muchas probabilidades de en el segundo llegar a tanda de penales. ¿Qué hicieron con el psicólogo de ese club? Trataron de simular todo lo que podría pasar. Incluso trajeron a hinchas para gritar desde afuera. Ah, Entonces, mira. hicieron un partido, es decir, se jugaron los 90 minutos, o sea, los cansaron todo lo que tenían que cansarlo. El entrenador simuló todo el proceso de la selección de jugadores, no les dijo hasta último minuto quién iba a tirar, quién no. Los formaron en mitad de cancha, tenían que hacer la caminata, pusieron a la La hinchada famosa detrás. caminata esa, Es esos metros que terrible. parecen kilómetros, No, no podría. Pusieron en chat atrás, incluso creo que hasta pusieron altoparlantes con más con ruido gritos para que de se sintiera y trataron de la simular un presión. poco como para ir aprendiendo. Bueno, la ¿Y historia es cómo que le no fue? llegaron a una tanda de penales, así que Ya, no se ocupó, pero mira que intentaron simular todo y si uno lo ve así a la rápida, también dice, bueno, es que no es lo mismo tampoco, claro, pero por lo claro, menos te tampoco te permite, asegura, pero claro. quizás te sientes más preparado, te sientes más tranquilo, más confiado al momento de enfrentar una situación. Sí, o sea, por supuesto que ayuda, pero tenemos que lograr diferenciar que no es lo mismo. Mm. Entonces, claro, por ahí cuando habla, oye, los jugadores que tienen más experiencia, claro, o sea, un jugador que ha pasado por más tandas de penales o que ha tenido que jugar más puntos de oro o que ha estado más veces dentro del curso central en un torneo, claramente ha tenido más vivencias que le permiten ir generando mayor aprendizaje. Pero porque eso no te lo van a simular en la academia. Es muy bueno hablar contigo, Diego, en este capítulo, especialmente porque en este tema de por qué entreno tan bien y no juego así, es finalmente todo mental o gran parte, la mayoría de las cosas
que está la cabeza entre medio en el porqué. Claro, claro, o sea, aquí justamente tiene lo técnico, lo táctico y quizás lo físico un poco va alrededor de esto mental que al final justamente tiene que ver con la percepción que tiene el jugador o la jugadora con el contexto que está viviendo. Al final, nosotros procesamos la información mucho más contextualmente que como si fuéramos un computador. O sea, si yo el computador este lo pongo en un curso central, procesa la información igual. Pero si soy yo el que tiene que procesar la información es muy distinto. Eh, y desde ahí que el pádel hoy día tiene esta peculiaridad y vemos cosas tan peculiares de repente. Yo creo que en otro capítulo podemos hablar de otros detalles más relevantes que se dan en torno a esto. Solo cierro al final que cuando tú estás compitiendo, esta manera de procesar la información que te entra por todas partes, que se mezcla con las emociones, que se puede mezclar con un montón de otras cosas, evidentemente va haciendo que la respuesta que tú entregas es una respuesta condicionada. Y esa condición puede hacer que quizás te sientas más apretado. Cuando la gente dice, oye, es que me siento más apretado para pegar. Sí, a ver, porque tu mente quizás está procesando más información, estás más nervioso. Si estás más nervioso, puede que estés respirando más rápido. Si estás respirando más rápido, hay mayor cantidad de oxígeno en el sistema muscular. Bueno, ahí hay un fisio lo puede explicar con mayor tranquilidad, pero eso puede provocar que tu músculo esté funcionando pasado de rosca, y si está pasado de rosca, se aprieta. Y si se aprieta, se calambra, y obviamente estoy jugando apretado. O si yo estoy interferido emocionalmente, quizás son tantas las emociones que pasan por mi mente que al minuto de jugar estoy mucho más enfocado en la emoción que en lo que tengo que hacer. Y si yo estoy más enfocado en la emoción, evidentemente se me pierde otro. ¿Para qué hablar de lo que cuesta cerrar un punto en el pádel? O sea, y ahí uno se da claro. O sea, a ver, si soy seguido ganando 6-0, 6-0 todo y tengo que jugar el último punto y cerrarlo y lo fallo, pues qué raro, sí. Pero es que no es lo mismo jugar el 30-0 del último que el 40-0 del último. Y Esa pasa a todo diferencia. nivel, ¿ah? Uno lo ve incluso en Premier. Oye, Diego, hay ciertos tips o ciertos trucos que te quiero pedir para transferir lo del entrenamiento, esas buenas sensaciones del entrenamiento, a la competencia, a los partidos. Vale, tengo dos áreas. Te voy a dar primero un poco cosas que yo personalmente como entrenador también hago para ayudar a este proceso. Como sabemos, como te decía, no es completo, o sea, es imposible simular todo, pero se puede hacer algo. A ver, el primer elemento clave es no trabajar en la ficción. Y quizás este término lo han escuchado muchas veces en redes sociales y todo, que es tratar de evitar entrenar como no jugaría. Hay veces, por ejemplo, típico ejercicio de volea, carrito de volea, una cosa muy sencilla. Necesito que me pases 10 bolas. Y de repente el jugador llega al otro lado y empieza y todo al límite, al límite, al límite, al límite, al límite. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a jugar? ¿Vas a jugar a ese nivel? O sea, ¿me vas a jugar 10 voleas al ¿Todas límite? al límite? Ya. No. Entonces, primer elemento súper importante, evitar, lo digo como entrenador, y nosotros como jugadores tenemos que evitar de entrenar en la ficción. Yo el ejemplo que más me gusta dar es que a mí me encantan los juegos de video de auto, de Fórmula 1, y claro, yo de repente estoy jugando, voy en la recta 300 y aprieto el freno a tope y se me pasa. ¿Y qué hago? Aprieto restar y vuelvo a partir, y lo hago 20.000 veces. Pero si yo un día me subo a un Fórmula 1 de verdad, no voy a hacer eso. ¿Se entiende? Tengo que entrenar o jugar como creo que lo haría en la realidad. ¿Se entiende? Porque al Claro. final, cuando a mí me toca volear y yo sé que no voy a apretar, pero tengo que volear bien y cómodo, si yo no entreno volear bien y cómodo, no lo voy a hacer. Entonces tengo como una volea así al límite y otra muy mala. Pero nunca entreno el medio. Bueno, entrena el medio, que es la manera en la que jugarías. ¿Vale? Perfecto. Segundo, foco. Foco al minuto de entrenar, ¿vale? Muchas veces, como entrenadores, no les decimos a los jugadores que estamos entrenando y no de el objetivo del ejercicio como pon la bola aquí, sino esto es técnico, esto es táctico, esto es físico, ¿se entiende? Ujú. Muchas veces solo les decimos qué hacer, pero no les explicamos el por qué. Entonces creo que es súper importante como jugador preguntar para qué estamos haciendo esto y como entrenador explicar bien por qué lo hacemos. Porque hay minutos que estamos entrenando técnico, que da lo mismo si tiro la bola al cristal. Yo quiero tratar de pulir un movimiento en específico, ¿vale? Como también a veces estamos entrenando táctico.
que lo importante no tiene que ver con pegar el golpe de la mejor manera posible, sino poner la pelota donde toca. Y si eso es pegarle así como un sartén, lo tengo que hacer. Eso nos permite también que el jugador sepa diferenciar lo que hace bien y lo que hace mal, dependiendo. Porque hay veces que el jugador cree que está perdiendo los puntos en los partidos porque no está pegando bien. Pero puede que el error no sea no estar pegando bien. Puede ser que el error sea no estar poniendo la pelota donde tiene que ponerla. Me acuerdo de un entrenador español, que tampoco voy a decir su nombre, pero ya algún día voy a contar la anécdota completa. Fui a entrenar a una academia de Madrid donde estaba este entrenador, me vio jugar y me dijo, tú eres de Chile. Y dije, ¿qué? No, no, yo me presenté, le dije, hola, No empezamos te con un escuchó el partido rápido. acento. No, nada, nada. De hecho, estábamos rotando por pista. Yo no lo había saludado. Y me tocó ¿Y rápidamente llegar a su por pista, lo qué? saludé, entramos al ejercicio, yo tiro una bandeja y me dice, tú eres de Chile. Y la explicación que él me dio fue porque había estado varias veces en Chile y se da cuenta que en Chile muchos jugadores juegan muy buenos tiros, pero no sabían dónde ponerlos. Esa fue la explicación que él me dio. Entonces va un poco por esto, porque muchas veces él me decía, yo siento que ustedes se enfocan demasiado en pegarle muy bien a la pelota, pero no saben exactamente dónde ponerla y que muchas veces eligen más el mejor tiro estéticamente, el que se ve más bonito, que el más efectivo. Porque, claro, él me dice, oye, bonita la bandeja, maravillosa, pero es que no va ahí. Claro, y si no ahí, el punto lo pierdes. Absolutamente. Entonces, claro, foco de saber que entrenar. Hay momentos que son para entrenar técnica, otros que son táctica, otros que son físico, otros que son otros tipos de situaciones, otras que son combinaciones de cosas, pero eso es clave. Y eso es maravilloso, Diego, que tiene el pádel, ¿ah? Porque también lo hemos mencionado en otros capítulos, que hace que alguien con menos recursos o que juegue técnicamente peor que otro, si sabe ponerla donde hay que ponerla, la pelotita, puede ganarle a ese otro que juega hermoso. Absolutamente. Y ahí una idea que a mí me gusta mucho. El pádel, a ver, yo creo que hay dos tipos de deporte, así como superar rajatabla. Los deportes de ejecución y los deportes tipo juego. La ejecución es, por ejemplo, quizás la gimnasia o algunos elementos que al final tú tienes una rutina que replicas. ¿Se entiende? El tema es cómo tú la rutina lo haces lo más cercano a lo perfecto, entre comillas. ¿Se entiende? Pero hay otros deportes, como bueno, los deportes tipo juego, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, todos los que hay un rival contigo, así como frente a frente, que están jugando, lo más importante, no te ponen puntos por hacerlo bonito. No, tú no te dan un punto extra por pegar bien la bandeja, te dan un punto porque la pelota bota dos veces al otro lado. Y a eso lo dice Sancho muchas veces, el mejor jugador no es el que mejor pega, el que pone la pelota donde tiene que pegar. O sea, en una entrevista creo de Sancho que salió hace un par de semanas, él dice que Vela no juega bonito. Y creo que todos los que hemos podido ver a Vela jugando en vivo coincidimos con esa idea. Pero hombre, es el más efectivo del mundo porque el tipo sabe lo que hay que hacer. Perfecto, con eso ya está. Y por último, y aquí tomo Buenísimo. el último punto, hay que jugar. Cuando entrenamos hay que jugar. No, como entrenador creo que no puede haber un espacio de la clase donde no nos dediquemos a jugar, A ¿vale? jugar, por ejemplo, un cruzado, Exacto. un tie break con Claro, el profe. un momento que tenga un espacio competitivo estructurado para Ujú. pádel. O sea, aunque sea con las herramientas que tú puedas tener, aunque sea uno a uno, un cruzado, incluso que a veces pasa con jugadores de iniciación que dice, bueno, es que es difícil jugar porque no pasa mucho la bola. Bueno, no pasa nada. O sea, inventa un ejercicio que se asimile lo más posible al juego y que permita que haya que pasar muchas veces la bola. Como tú estructures, hay nuevamente experiencia en esta misma academia que hablaba, de que me dijeron tú eres chileno, a su director yo le pregunté y le dije cómo estructuras un poco la clase, cómo es el mecanismo que usted hace, y él me dijo una cosa, el profesor mío que llega y no tiene un espacio de juego dentro de mi academia está despedido. Mira, O sea, el entrenador que no establece un rango de tiempo bueno para jugar no sirve. Porque ellos se basan en juego ¿cómo se llama? Y hay incluso academias que yo he tenido algunos jugadores que acompañan como psicólogo y me dicen, oye, esta academia es puro juego, van y están todo el rato jugando. Ahora, cuando digo jugando, tiene que ver no solo jugando partidos así por libre, sino que el partido tiene una condicionante, que por ejemplo es solo un saque, o que solo se puede tirar luego después de la pared, o que solo se pueden jugar bolas por abajo, no sé, ya hay miles de posibilidades.
De hecho, hay entrenamientos o más, más extremos, entrenadores que son partidarios de en vez de canasto, ocupar menos pelotas, muchas menos pelotas, y que hacer que esas pelotas duren más para incentivar más la realidad del juego. Absolutamente. Yo, por ejemplo, a los jugadores, a los menores de categoría formativa, que ya compiten a nivel federativo aquí en España, yo los obligo muchas veces a que los ejercicios son con 3 4 pelotas. ¿Por qué? Para que les duela perder el punto, para que la tengan que ir a buscar, aunque sea a la red, pero que la vayan a buscar. Porque si no, también nos pasa eso, estamos súper acostumbrados a que todo nos salga súper barato, como tirarla afuera es súper barato, fallar es súper barato, apretar y que la pelota no se vaya súper barato, entonces al final está súper interesante. Hay una academia, por ejemplo, aquí en Madrid que, o sea, no aquí en Madrid, bueno, en Madrid que la primera parte de la clase, de los 90 minutos del equipo de competencia, los primeros 20 por lo menos son puros ejercicios de control. Y se lo pasan, estaba hablando que estaba ahí con jugadoras que han sido número uno del mundo y están los primeros 20 minutos pasando bola. Y nada más, eso es, 20 minutos, arriba y abajo, atrás y al fondo, que llega hasta la pared, o volea de fondo, 20 minutos. Oye, alucinante conversa, Diego. Se nos abren muchos otros temas que seguramente vamos a abordar en siguientes capítulos porque siempre es un agrado conversar contigo. Además, en este rol maravilloso que tienes tú, ¿ah? Es un dos por uno, psicólogo deportivo y Sí, entrenador de pádel. Muchas veces los jugadores se arman de equipos numerosos y eso tiene un costo también alto, pero tú haces un dos por uno maravilloso, así que también te invito a dejar tus redes ahí para la gente que quiera acercarse en cualquiera de tus dos facetas o en las dos. en Instagram me pueden encontrar como ps.diegofuentes, ¿vale? Ahí es donde estoy súper activo y subo cosas de manera habitual, donde también me pueden contactar. También trabajo con muchos deportistas en España, en Argentina, en Chile, todo a través de formato online, así que también ¿no? La distancia no es una barrera para trabajar en conjunto. La verdad que la experiencia es súper positiva y sobre todo que hoy día la virtualidad nos permite e incluso llegar a lugares que a veces no pensábamos. O sea, yo hoy día a veces converso incluso con mis jugadores minutos antes de entrar a pista y eso muchas veces están al otro lado del mundo y eso es maravilloso y además que creo que es un proceso que nos hace crecer tanto a los deportistas como también a los equipos técnicos que estamos al lado y poder acompañarlos de manera frecuente, nada, es un regalo también para mí. Y también bienvenidos todos los que alguna, tengan intereses con venir a España. Yo trabajo en un club cerca de Zaragoza, donde también podemos recibirlos, podemos acompañarlos, pueden entrenar a súper buen nivel, así que también felices de recibir a quien quiera de cualquier parte del mundo que quiera darse una vuelta por acá y entrenar al mejor nivel posible. Un abrazo grande, Diego. Muchas gracias. Gracias a ti, man.